Imagínese que se encuentra en los escarpados acantilados del norte de España y que el viento le trae susurros de una época anterior a que se escribiera la historia. Mucho antes del auge de los imperios o del choque de civilizaciones, la tierra que hoy llamamos España fue el hogar de gentes cuyas historias están ocultas, no en los libros, sino en lo más profundo del ADN de sus descendientes. Estos antiguos susurros cuentan una historia de supervivencia, migración y adaptación, grabada en los mismos genes que conforman la identidad española actual. Hace miles de años, la península ibérica era una tierra salvaje e indómita. Los primeros humanos modernos, Homo sapiens, llegaron aquí hace unos 40.000 años, durante el Paleolítico Superior. Pero no fueron los primeros en pisar estas tierras. Antes que ellos vagaron los neandertales y, sorprendentemente, su legado no desapareció con su extinción. Estudios genéticos modernos revelan que aún existen restos de ADN neandertal en personas que viven hoy en España, prueba de antiguos encuentros entre especies que moldearon no solo la biología, sino el curso de la evolución humana. Hace unos 7.000 años se produjo un momento crucial que cambió para siempre el paisaje genético de España. Eran los albores de la revolución neolítica. Los agricultores de Anatolia, la actual Turquía, emprendieron una migración hacia el oeste, trayendo consigo no solo nuevas técnicas agrícolas, sino también nuevo material genético. Se asentaron en Iberia y se mezclaron con los cazadores-recolectores locales. Esta mezcla de genes no fue solo un encuentro de personas, sino el nacimiento de nuevas culturas, lenguas y tradiciones que aún resuenan en la España actual. Recientes descubrimientos en antiguos enterramientos nos dicen aún más. El ADN extraído de esqueletos prehistóricos revela un patrón fascinante. Mientras que los recién llegados introdujeron nuevos linajes genéticos, la ascendencia local de cazadores-recolectores se mantuvo notablemente fuerte. Esto sugiere que, en lugar de que un grupo sustituyera al otro, coexistieron, se casaron y juntos sentaron las bases del diverso tapiz genético que vemos hoy. Pero la historia no acaba ahí. La península ibérica se convirtió en una encrucijada de migraciones. Algunos grupos se desplazaron a lo largo de las costas mediterráneas, mientras que otros lo hicieron por rutas interiores. Estos movimientos dejaron distintas firmas genéticas, como huellas invisibles, que marcan los caminos de los antiguos viajes. Aún hoy, los españoles llevan dentro los ecos de estas migraciones prehistóricas, con marcadores genéticos que se remontan a regiones lejanas de Europa y Oriente Próximo. Una de las revelaciones más fascinantes de los últimos estudios genéticos es el descubrimiento de linajes únicos de ADN mitocondrial en la población ibérica, que son raros o inexistentes en el resto de Europa. Estos linajes son como cápsulas del tiempo que conservan la identidad genética de algunos de los primeros habitantes de Europa. Nos dicen que España no fue solo un lugar de paso, sino un lugar donde la gente permaneció, se adaptó y prosperó durante decenas de miles de años. Imagínese un mundo en el que no existieran las fronteras y los vastos paisajes de Europa se extendieran como un lienzo abierto a los antiguos viajeros. Hace más de 4.500 años, oleadas de personas se embarcaron en épicos viajes a través de este lienzo, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también sus lenguas, tradiciones y, lo que es más importante, su ADN. No fue un capítulo más de la historia de la humanidad, sino un punto de inflexión que alteró para siempre la composición genética de la península ibérica.
Antes de estas migraciones, la península ibérica estaba formada en gran parte por descendientes de cazadores-recolectores y agricultores neolíticos. Pero llegó la Edad del Bronce, un periodo marcado por los avances tecnológicos, las transformaciones sociales y la llegada de nuevos grupos procedentes de la vasta estepa euroasiática. Estos emigrantes no eran simples aventureros, formaban parte de un movimiento masivo de pueblos de habla indoeuropea que introdujeron cambios revolucionarios, tanto culturales como genéticos. Uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos estudios genéticos es el drástico cambio en los linajes del cromosoma. Y, durante este periodo, en términos sencillos, esto significa que, mientras que las líneas genéticas femeninas se mantuvieron relativamente constantes, se produjo una sustitución casi completa de los linajes masculinos. Este fenómeno sugiere que estas migraciones estuvieron fuertemente dominadas por los hombres, y que los recién llegados se integraban en las comunidades locales, se casaban con las mujeres del lugar y transmitían sus genes a las generaciones futuras. Es como ver cómo se desarrolla una historia antigua, en la que árboles genealógicos enteros se reescriben en unas pocas generaciones. La cultura de los vasos campaniformes, a menudo identificada por su característica cerámica en forma de campanas invertidas, era algo más que un estilo artístico. Era la huella cultural de esta oleada migratoria. Durante años, los historiadores debatieron si la difusión de la cultura de los Bell-Vickers se debió al movimiento de personas o simplemente al intercambio de ideas y bienes. Pero ahora, las pruebas de ADN han proporcionado una respuesta definitiva. Fueron ambas cosas. Las personas que portaban estos artefactos únicos también portaban una nueva firma genética, que mezclaba su ascendencia con las poblaciones que encontraron por toda Europa, incluida Iberia. Lo que lo hace aún más intrigante es cómo estas antiguas migraciones aún resuenan en los genes de los españoles modernos. Los marcadores genéticos vinculados a la ascendencia esteparia están presentes en toda España, un testamento silencioso de aquellos viajeros de la Edad de Bronce que dejaron su huella no solo en artefactos enterrados bajo tierra, sino en la sangre de millones de personas. Esta transformación genética no solo tuvo que ver con quiénes eran las personas, sino que influyó en lo que España llegaría a ser. Las lenguas habladas, las prácticas culturales adoptadas e incluso las jerarquías sociales fueron moldeadas por esta profunda mezcla de pueblos antiguos. Los ecos de las migraciones de la Edad de Bronce resuenan no solo en el ADN de los españoles modernos, sino en el tejido mismo de la identidad histórica de España. Imagina que estás en las costas de la antigua Iberia y ves aparecer en el horizonte barcos con velas ondeantes. No se trataba de invasores, sino de comerciantes, exploradores y colonos que no solo transportaban mercancías como aceite de oliva, vino y metales preciosos, sino también ideas, lenguas y genes que se tejerían silenciosamente en el ADN de las generaciones futuras. El Mediterráneo no era solo un mar, era la primera superautopista del mundo, que conectaba civilizaciones distantes y configuraba la historia genética de España de un modo más profundo de lo que podría hacerlo cualquier imperio. Mucho antes del auge de Roma, los fenicios llegaron alrededor del año 1100 a.C. Estos maestros navegantes del Levante, en el actual Líbano, establecieron bulliciosas colonias a lo largo de la costa ibérica, la más famosa de las cuales es Cádiz, una de las ciudades europeas más antiguas habitadas ininterrumpidamente. Pero su influencia fue mucho más allá del comercio. Trajeron genes del Mediterráneo oriental,
mezclándolos sutilmente con la población ibérica local. Estudios genéticos revelan hoy marcadores vinculados a estos antiguos comerciantes fenicios, prueba de que su legado no se encuentra solo en las ruinas, sino escrito en la sangre de los españoles modernos. Tras los fenicios llegaron los griegos alrededor del año 600 a.C., estableciendo colonias a lo largo de la costa noreste de España. Aunque sus asentamientos fueron menos numerosos y más pequeños que los de los fenicios, su impacto cultural y genético aún perdura. Los griegos no conquistaron, sino que conectaron. A través del comercio y los matrimonios mixtos, dejaron rastros de su ascendencia, ahora detectables en la composición genética de los habitantes de regiones como Cataluña. Luego llegaron los cartagineses, descendientes de los fenicios que construyeron un imperio desde su bastión en el norte de África. En el siglo V a.C., Cartago había establecido una poderosa presencia en Iberia, impulsada por su búsqueda de plata y su dominio estratégico. Su legado es especialmente intrigante porque entrelaza raíces africanas y mediterráneas. Las pruebas genéticas del sur de España revelan marcadores norteafricanos que se remontan a esta época, un recordatorio de la influencia de Cartago mucho antes de que Roma remodelara la región. Lo sorprendente es que estas civilizaciones mediterráneas no solo dejaron tras de sí artefactos o arquitectura, sino también huellas invisibles en forma de marcadores genéticos que han perdurado durante miles de años. Los análisis modernos de ADN demuestran que los españoles, especialmente los de las regiones costeras, son portadores de rasgos genéticos vinculados a estas antiguas culturas marineras. No se trata solo de linaje, sino de la fusión de civilizaciones que creó un mosaico genético único, reflejo de siglos de comercio, migración e intercambio cultural. En el año 218 a.C., cuando los primeros soldados romanos pisaron suelo ibérico, no solo estaban reclamando un nuevo territorio, sino que, sin saberlo, estaban preparando el terreno para una de las transformaciones genéticas más profundas de la historia europea. Fue algo más que una conquista. Fue el comienzo de la primera unificación genética de España, una revolución silenciosa que no se desarrolló solo a través de batallas, sino a lo largo de generaciones de mezclas culturales y conexiones humanas. Antes de la llegada de Roma, la península ibérica era un mosaico de tribus, celtíberos, lusitanos, tartesios, cada una con su propia lengua, costumbres e identidad genética. Los romanos no se limitaron a derrotar a estas tribus, sino que desmantelaron las barreras que las mantenían aisladas. A medida que el imperio se expandía, trajo consigo oleadas de colonos, soldados, comerciantes y administradores de todo el Mediterráneo. No eran invasores sin rostro, eran personas con familias, esperanzas y raíces que plantaron en suelo ibérico. Los estudios genéticos de restos antiguos cuentan una historia fascinante. Con la consolidación del dominio romano, la península ibérica experimentó un cambio demográfico sin precedentes. Las pruebas de ADN revelan que poblaciones procedentes de Italia, el norte de África y el Mediterráneo oriental se mezclaron con los habitantes locales. No se trataba de una influencia pequeña, sino transformadora. Ciudades como Mérida y Tarragona se convirtieron en crisoles donde se mezclaban a la perfección ancestros romanos, ibéricos e incluso del lejano Oriente Próximo. Los romanos tenían una estrategia que iba más allá del dominio militar. Construyeron carreteras, acueductos y ciudades no solo para controlar, sino para conectar.
Esta infraestructura facilitó el movimiento de personas, creando oportunidades para el mestizaje y el intercambio cultural a una escala que la región nunca había visto antes. Con el tiempo, las distintas identidades tribales empezaron a desvanecerse, no por la fuerza, sino por el simple y poderoso acto humano de vivir, amar y formar familias. Cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó en el siglo V de nuestra era, el paisaje genético de Iberia había cambiado para siempre. Los romanos se habían marchado, pero su legado estaba profundamente arraigado en la población. Los estudios genéticos modernos muestran claros marcadores de ascendencia italiana y mediterránea en la población española actual, especialmente en las regiones que fueron centros administrativos romanos. La caída del Imperio Romano no solo dejó tras de sí un caos político, sino que abrió las puertas al surgimiento de nuevas potencias. Con el desmoronamiento de Roma, oleadas de tribus germánicas se extendieron por toda Europa y crearon reinos donde antes había provincias romanas. Pero aquí está el truco. Aunque estas tribus cambiaron radicalmente la faz de la España posromana, su huella genética es mucho menor de lo que cabría esperar. Alrededor del siglo V después de Cristo, tribus como los visigodos, los suevos, los vándalos y los alanos cruzaron los Pirineos y se hicieron con el control de territorios que los romanos ya no podían defender. Establecieron reinos, introdujeron nuevas leyes, lenguas y costumbres, y gobernaron grandes partes de Iberia durante casi 300 años. Sin embargo, a pesar de su dominio político, cuando los científicos analizaron el ADN antiguo de este periodo, los resultados fueron sorprendentes. Solo hay un leve rastro de ascendencia germánica en el acervo genético español moderno. ¿Por qué? La respuesta reside en la naturaleza de estas migraciones. A diferencia de la masiva colonización romana, las tribus germánicas llegaron en números relativamente pequeños. Eran grupos de élite, guerreros y gobernantes que impusieron su autoridad sobre poblaciones nativas mucho más numerosas. Aunque controlaban la tierra, no desplazaron hacia la población. La mayoría de los iberos siguieron viviendo como antes, conservando sus identidades culturales y genéticas bajo la superficie de estos nuevos reinos. Otro factor fue la asimilación. Los invasores germánicos no permanecieron separados mucho tiempo. Se mezclaron con la población local, adoptaron lenguas latinas y poco a poco abrazaron el cristianismo. Con el paso de las generaciones, sus identidades se diluyeron en la cultura ibérica. Esta mezcla diluyó su impacto genético, por lo que es difícil detectarlo en el ADN moderno, especialmente si se compara con las influencias más profundas de migraciones anteriores, como la romana, o de grupos posteriores, como los árabes. Sin embargo, aún pueden encontrarse rastros de ascendencia germánica, sobre todo en regiones septentrionales como Galicia y partes de León, donde los suevos establecieron su reino. Estos ecos genéticos son sutiles pero reales. Pequeños fragmentos de una época en la que reyes con nombres góticos gobernaban ciudades construidas por romanos, rodeados de gentes cuyos linajes se remontaban a la Iberia prehistórica. En el año 711 después de Cristo, un pequeño ejército bereber cruzó el estrecho de Gibraltar, poniendo en marcha una transformación que se extendería por la historia de España y por su propio ADN durante siglos. No se trataba solo de una conquista militar, sino del nacimiento de Al-Ándalus, una civilización en la que la ciencia, el arte y la cultura
florecieron bajo el dominio islámico, dejando una huella indeleble no solo en la arquitectura y la lengua españolas, sino en lo más profundo del código genético de sus gentes. Durante casi 800 años, amplias zonas de la península ibérica prosperaron bajo el dominio musulmán. Los árabes, principalmente bereberes del norte de África con liderazgo arabeno, solo trajeron nuevas ideas y tecnologías, sino también gente. Comerciantes, eruditos, soldados y colonos de todo el norte de África y Oriente. Próximo emigraron a Al-Ándalus, mezclándose con la población ibérica local. No se trató de un breve encuentro, sino de un largo y complejo periodo de coexistencia, conflictos e intercambios culturales que remodelaron la identidad de la región de formas aún visibles hoy en día. Los estudios genéticos aportan datos fascinantes sobre esta época. Regiones como Andalucía y las Islas Canarias muestran claros signos de ascendencia norteafricana, y algunos españoles modernos portan hasta un 10% de marcadores genéticos norteafricanos. Lo que resulta aún más intrigante es que estos rastros genéticos se encuentran a menudo en familias sin antecedentes conocidos de herencia norteafricana, un recordatorio silencioso de un pasado entretejido en la vida cotidiana. Pero la historia no acaba en la genética. La mezcla cultural durante Al-Ándalus fue igual de profunda. Las palabras árabes se filtraron en la lengua española. Los estilos arquitectónicos moriscos influyeron en lugares emblemáticos como la Alhambra, e incluso las tradiciones culinarias reflejan esta rica fusión. Sin embargo, mientras que el legado cultural se celebraba, el genético a menudo se ocultaba, especialmente tras la reconquista cristiana. Tras la caída de Granada en 1492, los gobernantes españoles emprendieron esfuerzos para purificar a la población mediante conversiones forzosas y expulsiones de musulmanes y judíos. A pesar de estas campañas, el legado genético de Al-Ándalus no pudo borrarse. El ADN no sigue fronteras políticas ni decretos religiosos. Persiste y se transmite silenciosamente, de generación en generación. Puede que los españoles modernos no se den cuenta, pero la historia de Al-Ándalus vive en su sangre, testimonio de siglos de conexión entre Europa y el norte de África. Este legado pone en tela de juicio ideas simples sobre la identidad, demostrando que la historia no trata solo de quién gobernó, sino de quién se quedó, quién amó y quién dejó descendientes que llevan trozos de ese pasado. Siglos antes de la infame expulsión de 1492, las comunidades judías prosperaron en España, dejando tras de sí un legado mucho más profundo de lo que revelan los registros históricos. Los judíos sefardíes, como se les llegó a conocer, no solo eran eruditos, comerciantes y consejeros, sino que formaban parte integrante del tejido de la sociedad española. Su historia no solo está grabada en textos antiguos o en las descoloridas paredes de las sinagogas, está codificada en el ADN de millones de españoles de hoy, a menudo oculta incluso para quienes la llevan. La presencia judía en Iberia se remonta al menos a la época romana, pero fue durante el dominio islámico de Al-Ándalus cuando floreció la cultura judía. Este periodo, a menudo conocido como la Edad de Oro de los judíos sefardíes, fue testigo del ascenso de filósofos, poetas y científicos judíos. Ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en centros de aprendizaje donde eruditos musulmanes, cristianos y judíos colaboraban, traduciendo textos antiguos
y avanzando en el conocimiento de la medicina, la astronomía y la filosofía. Pero bajo este renacimiento intelectual había una historia más silenciosa y personal, la de familias que crecían, se casaban entre sí y dejaban huellas genéticas que perdurarían más allá de reinos e imperios. Los estudios genéticos revelan hoy que una parte significativa de la población española actual tiene ascendencia judía sefardí. Lo sorprendente es lo extendido que está este legado, incluso en regiones con poca historia judía visible. No se trata solo de parientes lejanos, sino de conexiones directas con antepasados que vivieron, amaron y perseveraron durante siglos de aceptación y persecución. El punto de inflexión se produjo en 1492, cuando los reyes católicos promulgaron el decreto de la Alhambra, que ordenaba la expulsión de todos los judíos de España a menos que se convirtieran al cristianismo. Miles huyeron al norte de África, al Imperio Otomano y más allá, pero muchos optaron por quedarse o se vieron obligados a hacerlo, convirtiéndose en conversos o cristianos nuevos. A pesar de adoptar nuevas identidades, estas familias conservaron discretamente elementos de su herencia, y su legado genético permaneció intacto. Las pruebas modernas de ADN han descubierto patrones fascinantes. Ciertos marcadores genéticos vinculados a la ascendencia judía sefardí aparecen en personas sin herencia judía conocida, a menudo en familias con profundas raíces en la España rural. Esta historia oculta desafía la idea de líneas de sangre puras, revelando lo entrelazadas que están realmente las identidades. Incluso se ha especulado con el origen sefardí de personajes históricos como Cristóbal Colón, lo que demuestra lo profundamente arraigado que está este legado en la historia de España. La influencia de los judíos sefardíes en España no es solo un capítulo de un libro de historia, es una historia viva y palpitante que llevan en sus genes innumerables personas. Es una historia de supervivencia, resistencia y el poder perdurable de la identidad, incluso cuando esa identidad se vio forzada a quedar en la sombra. En 1492, cuando los barcos españoles se adentraron en las aguas inexploradas del Atlántico, no solo buscaban nuevas tierras, sino que, sin saberlo, estaban preparando el terreno para uno de los intercambios genéticos más transformadores de la historia de la humanidad. En la era de las exploraciones, no solo se redibujaron los mapas o se expandieron los imperios, sino que las personas se desplazaron, las culturas chocaron y los genes cruzaron los océanos de un modo que alteraría para siempre el ADN de España y del mundo. Cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, abrió la puerta a lo que los historiadores llaman el intercambio colombino, un flujo masivo de personas, plantas, animales y enfermedades entre el viejo y el nuevo mundo. Pero junto a estos cambios visibles, se produjo otro invisible, la mezcla de genes humanos a una escala nunca vista. Colonos, soldados, misioneros y administradores españoles cruzaron el Atlántico y, en el proceso, no solo dieron forma al futuro de las Américas, sino que también trajeron nuevas influencias genéticas de vuelta a casa. Los estudios genéticos revelan rastros sutiles pero significativos de ascendencia nativa americana en las poblaciones españolas modernas, sobre todo en ciudades portuarias como Sevilla y Cádiz, que fueron centros neurálgicos del comercio transatlántico. Estos marcadores genéticos cuentan historias de relaciones formadas lejos de las costas ibéricas, entre colonizadores españoles y comunidades indígenas,
historias a menudo pasadas por alto en las historias tradicionales. Pero la historia genética de la era de las exploraciones no acaba ahí. El comercio transatlántico de esclavos, un capítulo trágico y oscuro de la historia mundial, también dejó su huella. Un gran número de africanos esclavizados fueron llevados a América, y algunos llegaron a España, especialmente a través de los puertos del sur. Hoy en día, se pueden encontrar rastros de ascendencia africana subsahariana en el acervo genético español, testigos silenciosos de una parte dolorosa pero innegable de la historia del país. Lo que hace tan fascinante este periodo es la complejidad de estas conexiones genéticas. A diferencia de las migraciones anteriores, que solían ser localizadas, la era de las exploraciones creó una red global de movimientos humanos. El ADN español se convirtió en un mosaico de influencias no solo europeas, norteafricanas y de Oriente Próximo, sino también de nuevas conexiones con América y el África subsahariana. Incluso en regiones aisladas de España, donde las familias han vivido durante generaciones, las pruebas genéticas revelan ancestros inesperados, prueba de que la historia no siempre es tan simple como los cuentos que contamos. A veces, está escrita en las líneas de sangre de personas que nunca imaginaron que sus lejanos antepasados cruzaran océanos, vivieran en tierras desconocidas y mezclaran culturas de maneras que desafían las fronteras. Si viaja por España, desde las neblinosas montañas del País Vasco hasta las soleadas llanuras de Andalucía, notará notables diferencias en el idioma, la cultura e incluso en los rostros de la gente. Pero, ¿y si estas diferencias visibles fueran solo la superficie de una historia más profunda, escrita en el ADN mismo de las diversas regiones de España? Bajo la identidad común de la España moderna, se esconde un complejo mosaico de ancestros, en el que cada región porta firmas genéticas únicas, moldeadas por miles de años de migraciones, conquistas e intercambios culturales. Empecemos por los vascos, cuya historia genética es quizá la más intrigante de todas. A diferencia de cualquier otra población de Europa, los vascos han conservado un antiguo perfil genético que se remonta a los primeros habitantes de la región. Hablan euskara, una lengua sin parentesco conocido con ninguna otra, y su ADN refleja este aislamiento. Los estudios genéticos demuestran que los vascos tienen una influencia mínima de migraciones posteriores, lo que los convierte en una ventana viva al pasado prehistórico de Europa. Sus marcadores distintivos revelan una continuidad que se remonta a la Edad de Piedra, intacta por las oleadas de migraciones indoeuropeas que remodelaron el resto del continente. Si nos desplazamos hacia el oeste, a Galicia, la influencia celta se hace inconfundible. El folclore, la música e incluso los topónimos de la región recuerdan sus antiguos vínculos con los celtas. Pero no se trata solo de nostalgia cultural. Los estudios de ADN confirman fuertes vínculos genéticos entre los gallegos y las poblaciones de Irlanda, Escocia y Gales. Estas conexiones son vestigios de antiguas rutas marítimas a lo largo de la costa atlántica, por donde circulaban personas, ideas y genes mucho antes de la historia escrita. En cambio, Nalopalpan y Andalucía, en el sur, cuenta una historia genética diferente, marcada por el legado de Al-Andalus y siglos de conexión con el norte de África. Aquí, la huella genética de antepasados bereberes y árabes es más pronunciada, un testimonio silencioso de casi 800 años de dominio islámico. Esta influencia no es solo una nota histórica a pie de página,
sino que está incrustada en el tejido mismo de la identidad andaluza, reflejada en todos los aspectos, desde la arquitectura hasta los apellidos y, por supuesto, en el ADN. Luego está Cataluña, una región con lengua propia y una fuerte identidad cultural. La investigación genética revela una fuerte influencia mediterránea, con marcadores que se remontan a los antiguos griegos y fenicios que se asentaron a lo largo de la costa catalana. Las bulliciosas redes comerciales del antiguo mundo mediterráneo no solo movían mercancías, sino también personas, dejando tras de sí rastros genéticos que aún distinguen a Cataluña de otras partes de España. Incluso en Castilla, a menudo considerada el corazón de la España tradicional, existe una sorprendente diversidad. El paisaje genético refleja el flujo y reflujo de los acontecimientos históricos. La colonización romana, el dominio visigodo y la reconquista que se superponen a las antiguas raíces ibéricas. El ADN revela que estos cambios históricos no fueron solo políticos, sino que modificaron la propia biología de la población. Lo fascinante es que, a pesar de estas diferencias regionales, también existe un fuerte sentido de unidad en la genética española. Los estudios demuestran que, aunque existen distintas ascendencias, están entretejidas en una compleja red interconectada. La idea de líneas de sangre puras es un mito. La historia genética de España es una historia de mezclas, adaptaciones y compartición. Los modernos análisis de ADN siguen descubriendo historias ocultas, revelando que la diversidad de España no es solo cultural o lingüística, es biológica. Cada región, cada pueblo e incluso cada familia son portadores de fragmentos de antiguas migraciones y civilizaciones olvidadas. Juntos, forman el mosaico genético que es la España moderna, un país moldeado por su pasado, pero unido en su diversidad.